amable presentación y quiero iniciar expresando mi agradecimiento al doctor Alejandro Reyes por ser nuestro anfitrión tan amable y gracias por haber organizado esta reunión y a todo su equipo por tener una sesión tan bien organizada y por habernos invitado. Estimados académicos y colegas, es un placer para mí esta mañana hablar con ustedes sobre el Colegio Real de Médicos en Londres y hablarles un poco sobre su historia y aún más sobre su papel moderno en la medicina en el Reino Unido, al igual que en todo el mundo. El Colegio Real de Médicos tiene casi 500 años de antigüedad y fue fundado en 1518 mediante un decreto real que fue otorgado por el rey Enrique VIII. Dentro de 4 años vamos a celebrar nuestro 500 aniversario. Como pueden ustedes ver a partir de esta diapositiva, el propósito original del colegio fue asegurarse de que la práctica de la medicina se restringiera a quienes estaban adecuadamente calificados. En aquella época, en el Nuevo Mundo, al igual que en México, hace 500 años, menos de 30 años de que Colón hubiera llegado a estas costas, como saben, Cortés estaba aquí y trajo consigo la viruela que decimó a la población nativa mucho más todavía que la espada. Y el Imperio Azteca, como ustedes saben, colapsó de una población de 30 millones de personas a 3 millones de personas para 1568. Ahora, ¿cuál es la función del Colegio Real de Médicos en la actualidad? No es un organismo regulatorio cuando lo fue cuando se fundó inicialmente hace 500 años. Esta es una función que en el Reino Unido lo lleva a cabo el Consejo Médico General. Tampoco es un sindicato ni una organización diseñada para suministrar protección profesional para los médicos. Esa es una función que en el Reino Unido lo lleva la Asociación Médica Británica. El Colegio Real de Médicos es una organización profesional de médicos que se enfoca en promover la atención a los pacientes, la atención centrada en los pacientes, y entendemos que la capacidad de nuestra organización para convertirse en activista en favor de los médicos depende por completo de nuestra capacidad para ser activistas en favor de los pacientes. Debemos enfocarnos entonces en los pacientes. La organización ejerce influencia sobre la agenda de atención a la salud en el Reino Unido y trabaja para mejorar los estándares en la práctica clínica, al igual que para apoyar a los médicos a través de la educación y de la capacitación. El colegio también organiza un examen que tiene reconocimiento internacional para capacitación a nivel de posgrado. Esta diapositiva tal vez no se proyecta del todo bien, pero hace hincapié en el papel que desempeña el colegio en el establecimiento de estándares para mejorar la atención de los pacientes de forma tal que se centre por completo en los pacientes, pero la dirigen los clínicos. Y pueden ustedes ver en torno a esta diapositiva que el papel que desempeña el colegio es para facultar a los médicos a tomar la dirección, mejorar la atención del paciente, desarrollar y apoyar a los médicos en sus funciones académicas, dar liderazgo para la mejoría de la salud, a trabajar con el gobierno y desarrollar también las relaciones globales entre el Colegio de Londres, al igual que los colegios afiliados como el de ustedes en todo el mundo. Así como la construcción de una herencia invirtiendo en el futuro. Hablemos ahora por un momento sobre cómo facultar a los médicos, empoderarlos. Es una organización inclusiva que trabaja en sociedad con organizaciones de especialidad en diferentes etapas de la carrera. Los miembros de nuestro colegio son miembros después de aprobar un examen.
y el colegio involucra a los fellows y a los miembros en todos los niveles. Trabajamos para mejorar la atención del paciente y recientemente he publicado un reporte sobre cuál es el papel de los hospitales, cuál deberá ser este a futuro. Y es algo que me permitiré mencionar ahora, pero son aquí algunos de los aspectos clave que en la actualidad el colegio, en los que participan estándares, estableciendo estándares clínicos en términos de calidad, protección de la seguridad del paciente, planeación de servicios y revisar los servicios que se proporcionan y una acreditación de los servicios y de los individuos. Por lo tanto, hablaremos de algunos de estos elementos en los siguientes momentos. Primero, hablemos de la evolución de los hospitales. Esto sería un hospital del siglo XIX del Reino Unido típico en la parte externa, así se vería en la época de Charles Dickens y en la parte interna. Acá podemos ver, aquí del lado izquierdo tenemos el hospital donde yo me capacité hace 30 años. El hospital universitario ya sigue este edificio, pero no es un hospital, ahora ha sido reemplazado con esta nueva construcción en otro lugar, que es el nuevo hospital universitario. Y podemos ver que hay una cantidad sustancial de mejoría, no nada más arquitectónicamente en el hospital, sino también en términos funcionales, como lo veremos más adelante. El Colegio Real recientemente reportó un reporte con título Los hospitales en una situación extrema. Realmente ha elevado el perfil de la crisis que se presenta en la atención hospitalaria en el Reino Unido, algo que resulta común a muchas sociedades en diferentes partes del mundo. Estamos manejando una población que está envejeciendo con necesidades médicas muy complejas. Estamos manejando pacientes que cada vez más tienen una mayor edad, con comorbilidades múltiples, un sistema que también se encuentra fragmentado, el cual no permite que haya una transmisión de la atención entre la comunidad y el hospital y una vez más de regreso a la comunidad. Estamos además enfrentando en el ámbito hospitalario con una cantidad de servicios muy limitados para los turnos nocturnos y en fines de semana en comparación con las horas de trabajo normal. Y también estamos en cierta forma enfrentando una crisis en la fuerza médica laboral también. Simplemente para darles un ejemplo de parte del trabajo que el colegio está realizando, quiero aquí compartirles parte del trabajo que estamos haciendo en mi propia institución. Y debido a que ustedes son una organización, academia de cirujanos, pues no puedo evitar el tema. Aquí podemos ver también esta placa de rayos X en donde estamos manejando obviamente aquí el caso de una fractura. Y lo que hemos hecho en nuestra institución ha sido tratar de transformar el servicio para los pacientes que llegan con fracturas de cadera. Son pacientes que tienden a ser de mayor edad, con problemas médicos múltiples y con frecuencia con causas múltiples subyacentes a una fractura de cadera. Así pues, lo que nosotros hicimos fue transformar el servicio para estos pacientes, integrando el manejo de estos pacientes con medicina interna. La cirugía ortopédica se hace por parte del cirujano ortopedista que quiere pasar su tiempo operando y que debe pasar su tiempo operando. La atención del paciente antes y después de dicho procedimiento lo hacen los médicos internistas que trabajan de tiempo completo en el hospital y que atienden a estos pacientes. Cambiamos el programa en verano de 2012. Lo que pueden ver en la lámina es una comparación de algunos de los datos de calidad, resultado de este cambio en nuestro programa de pacientes enteramente manejados quirúrgicamente a predominantemente pacientes médicamente manejados por parte de los internistas, donde los cirujanos realizan la operación y la atención postoperatoria de estos pacientes. Vemos que este cambio en el manejo no fue algo asociado con un cambio en la duración de la estancia hospitalaria y tampoco se asoció bastante con un cambio en muchos
de las métricas de desenlace, incluyendo las readmisiones 30 días después del alta hospitalaria. Pero estos pacientes que hemos cuidado en medicina interna sustancialmente estaban más enfermos. A pesar del hecho de que eran pacientes más enfermos, también vimos en lo general desenlaces o resultados relativamente iguales. Hemos hecho este tipo de análisis también en términos financieros y podemos apreciar que la atención que pudimos entregar después de la intervención quirúrgica se redujo con una reducción en todo el costo total en un nivel sustancial. Hemos hecho lo mismo para la cirugía de reemplazo de cadera en pacientes selectivos que tenían comorbilidades significativas, es decir, si tienen un anestesiólogo clase 3 o mayor de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, igual son pacientes más enfermos manejados después de la intervención con una reducción aquí en la tasa de readmisiones o reingresos. Una vez más, acá tenemos una mejoría en el desempeño financiero. Podemos ver la misma situación con cirugía de reemplazo de rodilla, así como una vez más podemos apreciar la mejoría. Si lo vemos en lo general, ha habido una reducción ligera de la estancia hospitalaria en lo general, gracias a todas estas intervenciones. Trátese de fracturas de cadera, cirugía electiva de cadera para reemplazo de cadera o de rodilla. Lo más importante es que tuvimos la posibilidad de darnos cuenta que la gente que atiende a estos pacientes también tiene una mejoría sustancial en su satisfacción por su trabajo. El acuerdo entre enfermeros, cirujanos ortopedistas y los médicos internistas, en donde se notó y estaban de acuerdo que hubo una mejoría en la calidad de su vida laboral y también de la atención que se daba a los pacientes. No tengo una lámina para ilustrarlo, pero también pudimos ver en las encuestas con los pacientes, vimos una mejoría significativa en cuanto a la experiencia reportada por parte de los pacientes después de tales intervenciones. Así pues, el Real Colegio de Médicos reportó la importancia de tener un enfoque holístico centrado en el paciente para romper la división o compartimentalización que se daba entre departamentos para mejorar la promoción de la salud. Pero lo más importante, para tratar de eliminar el desequilibrio que se da en nuestro sistema, para corregirlo, en donde tenemos un número de médicos generales y ahora hay un movimiento para tener mayor profesionalizar la medicina interna, para equilibrar el desbalance entre médicos generales y especialistas. Sabemos que los buenos médicos generales sí dan atención y valor a la atención, pero sabemos también que una atención de tipo internista malamente entregado puede agregar los costos. Este es el enfoque en la actualidad del Real Colegio. Uno de los desafíos para este cambio y en el arreglo y los cambios que estamos haciendo dentro del hospital en medicina interna, bueno, la carga de trabajo es sustancial, la cantidad de pacientes, el grado de carga de enfermedad es sustancial. Encontramos que hay una necesidad, vemos que hay una desproporción de horas de trabajo, horas laborales por la noche y en fines de semana donde muchos de los problemas agudos llegan en estos turnos. Y sabemos que parece que hay una falta de recompensa para los médicos generales al no tener una especialidad, y también encontramos que hay una disparidad en ingreso entre los médicos generales y los especialistas que ciertamente también se reflejará en México. Por lo tanto, creo que este tipo de asuntos tienen que manejarse si el cambio en la estructura en la que trabajamos queramos que llegue a tener un éxito como tal. Por lo tanto, el colegio también participa en definir la capacitación para los médicos, definir qué quiere decir estar calificado y capacitado para practicar al final de dicha capacitación, qué significa la capacitación continua como carrera para aprender en toda la vida con la educación médica continua. El colegio también está trabajando cercanamente con el gobierno para influir las políticas de la salud, también para mejorar la salud de los pacientes. Trabaja vía defensa
organizaciones de defensa y otras organizaciones en el Reino Unido en este tema importante para mejorar la salud del público. Una forma en la que lo hemos logrado es teniendo el Centro de Guías Nacionales para Excelencia Clínica, una organización que realiza el trabajo comisionado por parte del sistema gubernamental del Reino Unido. El trabajo que está comisionando el establecer las guías de práctica clínica. Y el trabajo de este centro, que se encuentra basado en el Colegio Real de Médicos en Londres, ahora ya tiene 5 años de estarse realizando dicho trabajo, representado por médicos, médicos generales, especialistas, enfermeros, así como otros profesionales de la salud que son clave, y da guías de alta calidad con base en evidencia. La meta es que estas guías sean adoptables en cualquier ambiente de atención de la salud en cualquier parte del mundo. Representan las guías de las mejores prácticas con base en los niveles actuales de conocimiento con que se cuentan. Esta lámina nos muestra un ejemplo de lo que ha sido publicado en términos de guías recientes. Podemos apreciar el amplio ámbito de condiciones médicas que están siendo evaluadas en términos de práctica basada en evidencia. También podemos ver que varían y van desde la epilepsia a cabeza femoral con fractura, y así van pasando por una gama amplia: hipertensión, de condiciones médicas, sangrado gastrointestinal, infarto al miocardio, manejo de insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Todas estas guías finalmente están disponibles en línea, están disponibles y son gratuitas. Se pueden descargar gratuitamente sin ningún costo. El colegio también proporciona otros proyectos para medir el desempeño en el nivel nacional. Particularmente hay un enfoque en el manejo de ABC, y hay otros proyectos que tienen que ver con mejoría de la salud, en donde los datos generales se analizan y se retroalimentan a los centros individuales, que una vez más se comparan con los estándares nacionales para el Reino Unido. El Departamento de Estándares Clínicos participa en la acreditación. Hay 2 esquemas de acreditación, uno para endoscopía y otro para la salud ocupacional. Estamos hablando aquí de un papel activo que se realiza también dentro del colegio. El colegio tiene una larga historia de intervención en salud pública y en el área de publicidad para ayudar a la población en general. El colegio es una de las primeras organizaciones para poner sobre la mesa el daño desde hace 15 años por el uso de tabaquismo, y también ha habido otra participación con el uso inseguro o inadecuado del abuso del alcohol. Recientemente también en el tema de obesidad, como platicaba ayer con algunos colegas internistas, en México también se está viendo ya ahora como un problema de salud muy serio. Entonces ahora el problema de la obesidad está tomando una relevancia internacional, al igual con otras enfermedades no como transmisibles que requieren una intervención a nivel elevado para poder impactar de manera eficiente y tener un impacto efectivo. Tenemos que enfocarnos más que lo que estamos haciendo en la actualidad, más allá de la comunidad local, ver la comunidad global en los niveles de reglamentación y en los niveles gubernamentales. Por lo tanto, el colegio ha participado en reducir el daño a causa del tabaquismo, y también podemos apreciar que el enfoque actual en cuanto al consumo tiene que ver con la protección de los niños para tabaquismo pasivo, y también el tipo de etiquetado de las cajetillas de cigarros, y también participó en la prohibición del Reino Unido para evitar que se fume en lugares públicos, en donde el colegio tuvo una participación muy activa para reducir el daño por el abuso del alcohol. El colegio ha trabajado ampliamente para enfocarse en el tema reglamentario, regulatorio, legislativo en cuanto al precio del alcohol, y para reducir también el acceso al alcohol para aquellos que no están calificados para su uso, y también ampliar el acceso a tratamiento por trastornos debido al alcohol. En cuanto a obesidad, el colegio ha trabajado también ampliamente durante las Olimpiadas para promover particularmente la perspectiva de un estilo de vida saludable. Fue el momento correcto cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en Londres por su publicidad, y también
para poder elevar la concientización de optar por alimentos saludables, mejor opción para los niños, particularmente en el ámbito escolar. El colegio ha participado también con una gama de actividades profesionales, eliminando el perfil de aspectos importantes en la atención médica que no habrían tenido tanta atención normalmente, como la rehabilitación médica, en el área de ejercicio. Ayer estuvimos hablando un poco sobre el ejercicio durante nuestra reunión. También podemos ver aquí el listado una serie de otros socios que trabajan con el colegio, patrocinadores, por lo que tiene que ver con salud sexual, evitar abuso del alcohol, salud mental, pacientes de cáncer, los pacientes con enfermedad mental también mueren por cuestiones relacionadas con tabaquismo, obesidad y otros. También les traigo un saludo de mi jefe, el profesor David Warrow. Les envía un saludo, director, y también fellow de Sir Hans Sloan, fellow del Colegio de Londres. Hemos trabajado en años pasados con algunos de ustedes en algunos de estos proyectos. El colegio activamente participa en proyectos de colaboración en 21 países diferentes. Les quiero compartir un ejemplo. Estamos hablando de Omán, una nación donde hemos trabajado en más de 3 fases a lo largo de una década. Diferentes proyectos se han llevado a cabo para tener una culminación exitosa, empezando con trabajo en conferencias, llevando a personas que se están capacitando en el Reino Unido, talleres educativos, y ahora ingresando a un programa de auditoría nacional dentro de todo el país de Omán. Adicionalmente, el colegio ha patrocinado también el inicio del Colegio de Médicos de África Occidental con 3 proyectos, con el desarrollo de profesorado, capacitación clínica, aprendizaje a distancia y con reuniones científicas conjuntas. Ahora, independientemente del Colegio Real de Londres, y ahora otro proyecto se está dando también en la parte del este de África para tener el Colegio de Médicos de esa región. La capacitación de médicos por parte de RCP que vienen al Reino Unido para capacitación en trabajo de especialidad, aunque hay cada vez más hay dificultad para obtener las visas para esta capacitación. De cualquier manera, el colegio participa de manera activa para alentar a los médicos que estén interesados en trabajo de posgrado e investigación, actividades de alto nivel en el ámbito académico, para que vengan al Reino Unido a realizar este tipo de actividad. El colegio patrocina también una unidad de educación en donde hay una gran participación en los educadores clínicos, cómo hacer un buen trabajo, cómo nosotros, como profesores, maestros, trabajamos con nuestros educandos, con los estudiantes de medicina, con los jóvenes de nivel licenciatura, en el ámbito donde trabajamos, cómo trabajamos para asegurarnos que su educación profesional se esté realizando y avance de manera adecuada. Por lo tanto, existen diferentes proyectos dentro del colegio que tienen que ver con el tema de la educación y que son de gran importancia. Hay diferentes programas educativos en donde las destrezas de enseñanza efectiva, trabajamos en ellas, talleres en donde trabajamos en la enseñanza en un ambiente clínico, se alienta, se ilustra sobre las mejores prácticas, el desarrollo de líderes para la comunidad médica del mañana. Y también trabajamos en la evaluación de los estudiantes, evaluación de los médicos, tratar de entender cuando entran en dificultades profesionales los médicos, dándoles apoyo a ellos en este sentido. Por lo tanto, la educación es un componente clave de lo que hace el colegio en términos de contenido médico, pero también en términos para educar a los educadores, capacitar a los capacitadores. Y de hecho, el colegio tiene una maestría en liderazgo médica y otra maestría en educación médica, en asociación con el colegio
Universitario de Londres. En el Reino Unido, el desarrollo profesional es algo que se requiere para que los médicos continúen teniendo su licencia con una práctica, con una licencia registrada, y el Real Colegio de Médicos ha coordinado esto en las últimas 2 décadas. El colegio también publica libros de texto de medicina llamado Masterclass de medicina. Es un recurso disponible en línea llamado Medical Masterclass, lo cual también se utiliza para los exámenes de educación continua. Ofrecemos también exámenes por parte del colegio en nivel de capacitación profesional en general para los miembros en 3 partes, que generalmente se completa en 3 o 4 años después de egresar de la Facultad de Medicina, y el certificado de examinación de especialidad para aquellos especialistas que han terminado con su capacitación. El colegio ofrece el examen en las especialidades que se enumeran en la lámina hoy por hoy. Finalmente, al final de mi presentación y antes de entrar a la discusión, quisiera traer un mensaje de parte del presidente Jane Decker, quien fue electo presidente a principios de este año, y ha dicho que le da mucho gusto que nos permitan participar con ustedes. Les manda los mejores saludos, lo cual ha marcado un punto importante en la relación entre los países. Pero dijo ella que el año de México y el Reino Unido y México sea una plataforma fructífera para colaboración a medida que trabajamos para mejorar la salud de nuestros pacientes, como dijo la profesora Jane Decker, presidenta de nuestro Real Colegio de Médicos. Gracias por su atención. Thank you for this presentation, and an overview is fantastic. As you presented, one of the main problems that Mexico now faces is obesity, and the question is how we can translate some of the experience of the college to our cultural and sort of an idiosyncratic problem in Mexico. How we can work with the college in a way that cascade of information that you have could be benefiting some countries in Mexico. So that is a very, thank you for that question. This is a difficult problem, obviously. Obesity is a problem of all societies. Es un problema de todas las sociedades en la actualidad, aquellos sociedades emergentes y las desarrolladas, que impulsa morbilidad y mortalidad. Y el colegio ciertamente ha hecho un gran esfuerzo en este ámbito y lo continúa haciendo. Yo no podría decir que hemos tenido ningún éxito, porque sabemos que sigue elevando la obesidad tanto en adultos como en niños en el Reino Unido. Yo considero que para que podamos tener éxito a nivel de salud pública necesitamos tener iniciativas que ataquen la obesidad en un nivel más elevado, y no nada más de lo que podemos hacer en el ámbito médico. La habilidad de los médicos para influir el comportamiento está limitado en comparación con la habilidad de McDonald's o Coca-Cola para influir el comportamiento. Por lo tanto, tenemos que pensar a mayor escala, intervenciones en una escala a largo plazo. Sin embargo, sabemos que hay aprendizajes importantes que se están realizando en el campo de obesidad y del síndrome metabólico, y considero que ciertamente a nuestro nivel podemos estar involucrados en la aplicación de esas guías que sean pertinentes, basadas en evidencia para el manejo de obesidad y síndrome metabólico, y continuar trabajando cada vez que veamos a los pacientes en el nivel individual de paciente sobre este tema tan importante de la educación de los mismos. Muchas gracias por su informativa presentación. Hablando sobre el futuro hospitalario, usted nos dio su punto de vista sobre la integración del equipo clínico, enfatizando la necesidad de la especialización en términos de un equipo totalmente dedicado para que sea para la parte quirúrgica y otro equipo directamente para el trabajo perioperatorio. Obviamente, en los desenlaces que usted mencionó, en esos resultados existen ventajas
no alcanzo a ver una gran ventaja. Sin embargo, creo que tiene un costo en otros resultados o desenlaces que probablemente no midieron ustedes o probablemente usted no hizo mención de los mismos durante su presentación. Es decir, la integración del conocimiento, porque el cirujano que opera necesita ver el resultado, necesita integrar esos resultados, necesita conocer esos resultados a corto plazo, así como resultados a largo plazo. Yo considero que en la medida que los sistemas médicos continuamente están siendo sometidos a una reingeniería, se cubrirá este tema, se discutirá este tema sobre qué se gana, qué se pierda en cuanto a especialización e integración. ¿Qué nos puede usted decir? Estoy de acuerdo, estamos hablando de una tensión constante en la organización de la medicina. Si nosotros seguimos dividiéndonos o si nosotros vemos más a la integración como una mejor forma de proceder. Considero que los datos con los que contamos muestran que de hecho este módulo integrado de atención médica reduce los costos, reduce la estancia hospitalaria, porque se pueden detectar por parte de los médicos en el pabellón problemas médicos con esta interacción con el paciente que de otra manera no se habría detectado únicamente en el quirófano. Considero que los beneficios en términos de la satisfacción del médico, de la enfermera, del paciente, no debe ser algo que se debe exceder en su valoración. En nuestra meta para mejorar la atención médica tenemos que seguir enfatizando este punto. La experiencia del paciente es una parte clave. Si tiene buena experiencia en la atención, el médico también tendrá un mejor resultado clínico. Van de la mano. Por eso queremos utilizar la experiencia de los pacientes y de los médicos para reducir costos. Es bueno, estoy de acuerdo con usted. Los médicos necesitan estar muy involucrados y de hecho están muy involucrados los médicos en cómo se corre este programa. Hay reuniones diarias entre los equipos. Hay una comunicación en términos de los problemas médicos, asuntos médicos, quirúrgicos, pero yo le preguntaría, en la forma tradicional de atención en ortopedia, ¿quién estaría en mejor posición para cuidar, por ejemplo, alteraciones sobre descarga de fluidos o de electrolitos o prevención de trombosis venosa, este tipo de cuestiones que son muy comunes en el pabellón de ortopedia? Yo considero que la realización, o nos hemos dado cuenta que hay muchos aspectos de atención en el ámbito hospitalario. Es un ejemplo donde el médico general contribuye con muchísimo valor. Hay una gama de condiciones que se presentan comúnmente en una amplia gama de pacientes que están en nuestros pacientes en los pabellones. Y tenemos que experimentar también con los colegas en medicina interna que de una forma que atiendan a estos pacientes donde den no nada más una buena atención, sino que sea costo efectiva. Gracias por su comentario y pregunta, doctor. Una vez más, por lo que toca al tema de la integración, nosotros sabemos bien que la integración es un componente fundamental para la eficiencia, calidad, seguridad. Ahora, el tema es cómo podemos lograr eso, cuáles serían los pasos, cuáles son las acciones que uno puede tomar para lograr una integración de los equipos. Bueno, ahora sí, ya estamos llegando. Se están poniendo las preguntas cada vez más difíciles. Qué buena pregunta, doctor. Para que aquí haya éxito, nosotros no podemos imponerlo en los equipos con los que trabajamos. De arriba a abajo, en el hospital, en la universidad, no podemos dictar, usted hará esto o lo otro. Tiene que venir, emerger de los equipos mismos, crecer a partir de la gente que están en las trincheras, cuidando a los pacientes diario. Y eso sucedió en nuestra organización, en el colegio
La gente, después de planeación y reuniones, se reunieron, discutieron sobre cómo volver a dar recursos, los nuevos recursos, la distribución y uso de los recursos de una manera diferente, lo que ya existía. Y las reuniones se integraban en el programa de integración antes de empezar a tener discusiones muy detalladas sobre qué aspectos de la atención médica me tocan a mí y qué aspectos de la atención médica te tocan a ti. ¿Cuál va a ser la expectativa de comunicación que haya entre ambos? ¿Cuándo nos vamos a reunir todos los días para hablar sobre los pacientes? Todos estos temas fueron manejados, pero creo que debe venir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Esto para tener éxito realmente y para poder sostener estos resultados con el tiempo. Ayer comentaba con David Martin algo sobre los próximos proyectos de colaboración sobre los grandes problemas de salud en México, y creo que el primer paso para la siguiente colaboración será la educación entre los médicos generales primero y posteriormente educación para el público sobre los problemas principales de la hipertensión, la obesidad, la diabetes, etcétera. Yo considero que es uno de los primeros pasos en este programa de colaboración que debemos considerar. Estoy totalmente de acuerdo y creo y esperamos trabajar con ustedes en el futuro en proyectos educativos conjuntos. Nuestro colegio participa en forma semanal en muchas actividades educativas que cada vez más están disponibles en línea y podemos compartirlos con ustedes. Vamos a trabajar más allá también para desarrollar proyectos en conjunto para alcanzar las metas que tenemos. Gracias. Otra pregunta, comisario. Si no es así, antes de continuar. Very well, then we will move on. The Mexican Academy of Surgery would like to grant this recognition to Professor David Martin for his excellent academic participation in the keynote address 500 Years of the Royal College of Physicians. O de Modern Medicine, México, Distrito Federal, 11 de noviembre de 2014. Firman el académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, presidente, el académico doctor Raúl Carrillo Esper, coordinador de la Comisión Científica, y el académico doctor Felipe Cruz Vega, secretario de la Academia. Amable presentación, y quiero iniciar expresando mi agradecimiento al doctor Alejandro Reyes por ser nuestro anfitrión tan amable, y gracias por haber organizado esta reunión, y a todo su equipo por tener una sesión tan bien organizada y por habernos invitado. Estimados académicos y colegas, es un placer para mí esta mañana hablar con ustedes sobre el Colegio Real de Médicos en Londres y hablarles un poco sobre su historia y aún más sobre su papel moderno en la medicina en el Reino Unido, al igual que en todo el mundo. El Colegio Real de Médicos tiene casi 500 años de antigüedad y fue fundado en 1518 mediante colegio. Es para facultar a los médicos a tomar la dirección, mejorar la atención del paciente, desarrollar y apoyar a los médicos en sus funciones académicas, dar liderazgo para la mejoría de la salud, a trabajar con el gobierno y desarrollar también las relaciones globales entre el Colegio de Londres, al igual que los colegios afiliados como el de ustedes en todo el mundo. Así como la construcción de una herencia invirtiendo en el futuro. Hablemos ahora por un momento sobre cómo facultar a los médicos, empoderarlos. Es una organización inclusiva que trabaja en sociedad con organizaciones de especialidad en diferentes etapas de la carrera. Los miembros de nuestro colegio son miembros después de aprobar un examen.
y el colegio involucra a los fellows y a los miembros en todos los niveles. Para ser activistas en favor de los pacientes, debemos enfocarnos entonces en los pacientes. La organización ejerce influencia sobre la agenda de atención a la salud en el Reino Unido y trabaja para mejorar los estándares en la práctica clínica, al igual que para apoyar a los médicos a través de la educación y de la capacitación. El colegio también organiza un examen que tiene reconocimiento internacional para capacitación a nivel de posgrado. Esta diapositiva tal vez no se proyecta del todo bien, pero hace hincapié en el papel que desempeña el colegio en el establecimiento de estándares para mejorar la atención de los pacientes de forma tal que se centre por completo en los pacientes, pero la dirigen los clínicos. Y pueden ustedes ver en torno a esta diapositiva que el papel que desempeña el de un decreto real que fue otorgado por el rey Enrique VIII. Dentro de 4 años vamos a celebrar nuestro 500 aniversario. Como pueden ustedes ver a partir de esta diapositiva, el propósito original del colegio fue asegurarse de que la práctica de la medicina se restringiera a quienes estaban adecuadamente calificados. En aquella época, en el Nuevo Mundo, al igual que en México, hace 500 años, menos de 30 años de que Colón hubiera llegado a estas costas, como saben, Cortés estaba aquí y trajo consigo la viruela, que decimó a la población nativa mucho más todavía que la espada. Y el Imperio Azteca, como ustedes saben, colapsó de una población de 30 millones de personas a 3 millones de personas para 1568. Ahora, ¿cuál es la función del Colegio Real de Médicos en la actualidad? No es un organismo regulatorio cuando lo fue cuando se fundó inicialmente hace 500 años. Esta es una función que en el Reino Unido lo lleva a cabo el Consejo Médico General. Tampoco es un sindicato ni una organización diseñada para suministrar protección profesional para los médicos. Esa es una función que en el Reino Unido lo lleva la Asociación Médica Británica. El Colegio Real de Médicos es una organización profesional de médicos que se enfoca en promover la atención a los pacientes, la atención centrada en los pacientes, y entendemos que la capacidad de nuestra organización para convertirse en activista en favor de los médicos depende por completo de nuestra capacidad